Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Paloma y es un gusto poder volver a saludarte en este tu espacio dedicado a las ciencias para secundaria primer grado, énfasis en ciencias. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy evolutivo, el origen de las especies. Para ello necesito que estés muy atento y me acompañes en todo momento. ¿Qué te parece si vemos un video que nos introducirá en el tema? Estoy segura que estas imágenes nos han ayudado a imaginar sobre lo que vamos a tratar en el desarrollo de la clase. No te olvides de tomar en cuenta que al final vamos a elaborar un producto integrador y para ello es muy importante que vayas por tu cuaderno, tomes nota de las ideas principales o de la información más relevante. No te preocupes, de todas maneras, en el desarrollo yo te voy a ir apoyando con algunos recursos visuales que te van a poder ayudar a esquematizar todo el tema. ¿Qué te parece? Para ello también es importante que consideremos algunos materiales aparte de tu cuaderno y tu lapicera. Vamos a elaborar, te mencionaba, como producto integrador, una historieta. Como es un tema evolutivo, nos da mucha pauta para que echemos a volar la imaginación y utilicemos cualquiera de los recursos que ya tenemos en casa. Acuérdate que es importante que reciclemos. Entonces, para ello, vamos a utilizar hojas blancas, hojas de color, tijeras, pegamento, imágenes. También es importante que utilices tu imaginación y por eso vamos a emplear dibujos que también pueden salir en el momento. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a iniciar y te pido que me acompañes anotando las preguntas que van a generar una reflexión. Se van a proyectar en la pantalla. Toma nota de ellas porque nos van a ayudar. ¿Te has preguntado de dónde proviene tu familia? ¿Te has fijado cómo han evolucionado los miembros de tu familia? Es decir, cómo han sido los cambios. ¿Cuáles son los rasgos genéticos más fuertes en tu familia? Es decir, ¿hacia dónde está cargado el parentesco? ¿Hacia papá? ¿Hacia mamá? Esto es muy fácil de observar porque en todas las familias existen imágenes fotográficas que pueden plasmar cómo se ha evolucionado. Ahí vas a encontrar a papá, mamá, abuelos, bisabuelos y toda la descendencia. Por último, ¿crees que las enfermedades evolucionan? Toma nota, por favor, y ve reflexionando junto conmigo. Fíjate que el estudio de la evolución es probablemente lo que más nos acerca al conocimiento que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Es por eso que día a día el estudio de la biología evolutiva nos ha permitido que esta ciencia haga aportaciones tanto teóricas como prácticas. Por ejemplo, la evolución en la cuestión de las vacunas, el diseño de enzimas para la generación de organismos transgénicos o el combate para las enfermedades y plagas. En la cuestión teórica también han hecho aportaciones este estudio de la biología evolutiva en cuanto a ver la semejanza que existe entre las bacterias con el ser humano e incluso las pequeñas diferencias que existen en lo mal llamado raza humana. Pero todo este proceso evolutivo va de la mano. Todavía no está acabado, aún hay mucho tema por estudiar, pero por eso nosotros vamos a estudiar de igual manera y a revisar el antecedente. ¿Qué te parece? Nuevamente te pido que me apoyes tomando en consideración las siguientes preguntas que se te van a proyectar en pantalla. ¿Te has preguntado cómo cambian las especies a través del tiempo? ¿Piensas que la historia de la Tierra siempre ha sido así, tal como la conocemos? ¿Has visto alguna característica de algún animal o planta que te parezca sorprendente? Entonces, para dar respuesta a estas interrogantes, no te preocupes. Al final, estoy segura que podemos entre todos organizar una respuesta más elaborada.
Pero entonces, para dar una respuesta más compleja, necesitamos retomar la base. Y es por eso que vamos a revisar los aportes de Charles Robert Darwin. En su obra magistral, El origen de las especies, en el año de 1859, hizo una gran aportación al mundo. Como te mencionaba, este británico naturista de nombre Charles Robert Darwin generó un caos para su época, ya que él plasmó en su obra El origen de las especies las ideas evolutivas que para ese momento fragmentaron la forma de pensar de un mundo en ese momento. Él generó un cambio en la forma en cómo se pensaba que era el origen, no nada más del humano, sino de todas las especies. Es por eso que él, a partir de esta obra, establece los puntos elementales de lo que es la selección natural, dando concepción a lo que se conoce como el darwinismo. ¿Me sigues? No te me pierdas. De esta manera, él hace 3 postulados que vamos a revisar a detalle. Fíjate bien, él señala que existen semejanzas entre todos los seres vivos, desde las bacterias, cómo se van originando y cómo se van desarrollando. La diversidad que existe de la vida. ¿Recuerdas que en clases anteriores hemos ahondado en lo que son los ecosistemas y la biodiversidad? Desde aquí está el origen. Y de igual manera, cómo las características del mundo físico se han ido adaptando así, tal y como lo conocemos. En su obra, él crea esta contradicción del creacionismo contra la evolución. Es decir, ¿cuál era la idea más aceptada? Pero precisamente en este documento que él hace referencia, es como se da pauta y se cree en lo que es la evolución, dejando atrás el pensar de que las especies provenían por un ser supremo, un ser divino. Y entonces él genera las bases científicas y sustentadas a través de la biología. ¿Qué te parece? ¿Hasta aquí vamos bien? Ve tomando notas. Bueno, pues entonces seguimos en cuanto al origen de las especies. Un postulado muy importante es la evolución. Entonces no podemos avanzar sin antes comprender su significado. En esta obra, El origen de las especies, él maneja que hay una descendencia con modificaciones. De ahí parte la evolución. ¿Recuerdas que te mencionaba que seguramente tú en cómics, en historietas, en películas donde habla del futuro, es como se plasma precisamente este tema, la evolución de las especies, regularmente vegetales, animales, humanas? Pero esta diferencia con modificaciones no puede existir si no tenemos un antepasado en común, de dónde se está originando, ¿ok? Es por eso que él define como una especie a un grupo de organismos que van a ser semejantes. Recuerda que esto también ya lo vimos en clases anteriores. Mediante esta selección natural es como estas especies a través de generación tras generación y por un tiempo prolongado van a generar rasgos heredables, ¿sí? Estos rasgos heredables se van a presentar en la población y van a ser rasgos más comunes que se van a presentar. ¿Cómo se genera esto? Precisamente pasa de padres a hijos. ¿Recuerdas que al inicio te lanzaba algunas preguntas en donde te preguntaba y te hacía reflexionar si tú habías podido identificar precisamente estos rasgos comunes que se presentan en tu familia y que se van a dar a través de los genes por medio del ADN? Este concepto que conocemos como evolución también es aceptado con el término genéticamente determinado, ¿ok? ¿Qué te parece? Es como contarte una historia, ¿verdad? Es por ello que vamos a revisar de igual manera cómo es que Charles Darwin llegó a estas conclusiones. No creas que nada más se le ocurrió e hizo observaciones superficiales. No. Fíjate bien, Darwin
y el viaje en el Beagle fue una aventura en la que él emprendió posterior a que él dejara la carrera de medicina. Fue invitado a formar parte de este grupo donde hicieron observaciones directas. Fue de 1831 a 1836 que se realizó esta expedición de investigación en el barco HMS Beagle, donde visitaron continentes como Sudamérica, Australia y la punta del sur del África. Fascinante, ¿verdad? En ese viaje, él tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las especies en cuanto a plantas y animales. Él observó patrones muy interesantes en la distribución y en las características de los organismos que iba recolectando en cada parada que iba realizando. Pero en una especie muy enfática fue en la que realizó estas investigaciones. Fue en las Islas Galápagos, que se encuentra en la costa del Ecuador. Encontró varias especies de pinzones, ¿sí? Estas aves encontró características similares, pero no idénticas. Fíjate bien, en cada isla pudo observar que cada especie se adaptó gradualmente a las condiciones del entorno. La fijación fue sobre todo en el pico de las aves, dependiendo de lo que comían. Algunas comían frutos, semillas, otras insectos, y es decir, dependiendo de cómo era el alimento, era como se iba adaptando la forma del pico. ¿Me vas siguiendo? Estoy segura que sí. Posterior a este viaje, no creas que él dijo, ay, bueno, ya tengo el concepto de evolución y de selección natural. Fue después de que regresó de su viaje y que con la ayuda de un especialista en aves se percató de estas semejanzas entre los pinzones y fue desarrollando más postulados respecto a la teoría. El primer elemento de esta teoría es la evolución, con sus estudios y sus anotaciones. Él maneja el árbol de la vida. Fíjate bien, te dice que tiene un ancestro común, que tiene un origen y que va teniendo ramificaciones y que de ahí se va desprendiendo. De esta forma es como van a ir cambiando las especies, poco a poco, generación tras generación. Pero por ello, todas las especies provenimos de una preexistente, debe de tener un origen, ¿sí? A esta le llamamos un ancestro común. Y de este ancestro se van a ir generando evolutivamente también diferencias heredables. Estas ramificaciones va a ser de alguna manera un evento repetitivo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la reproducción de las especies. De igual manera, va a ser una descendencia con modificaciones. ¿De qué van a depender esas modificaciones? Te estarás preguntando. Es cuando pasamos a lo que es la selección natural, ¿sí? Porque este es el mecanismo para generar la evolución. Estoy segura que lo has visto, hay muchas películas de suspenso, futuristas, en las que plasman este tema. Este mecanismo para la evolución se genera en poblaciones de acuerdo a las condiciones ambientales. Esta descendencia modificada va a hacer que los elementos, las condiciones de cada especie se va a quedar con las más adecuadas para vivir y para sobrevivir a su entorno. Se van a ir adaptando de acuerdo a ese entorno, ¿sí? Estas son las observaciones fundamentales respecto a la selección natural que plasma Charles Darwin. Vamos a ejemplificarlo de una manera más concreta mediante la revisión de 3 rasgos. En este caso te presento ejemplo con mariposas, pero puede ser para cualquier tipo de población. Menciona como primera observación fundamental, los rasgos a menudo son heredables. En este caso tenemos como ejemplo 2 tipos de especies de mariposas. En una tenemos una combinación genética de padres
azul, un poquito más fuerte, un poquito más pastel, y del otro lado rojo, naranja, ¿sí? Si tú observas, en este caso, los rasgos son heredables y pasan de padres a hijos, pero existe precisamente esta combinación en el código genético. Algunas van a tener rasgos más cargados hacia el padre, otras hacia la madre, y de ambas también puede existir combinación. Y para el otro grupo sucede lo mismo. Los padres transmiten estos rasgos heredables a través de los genes a sus hijos y puede ser que exista en un sujeto una carga más del padre y otra de la madre. A esto le llamamos los rasgos son heredables. Como siguiente observación, Darwin señala que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. ¿Esto a qué se refiere? Que son los recursos limitados en cuanto a que la población nace, pero no todos llegan a crecer, a evolucionar y a desarrollarse, es decir, reproducirse, porque existe escasez de comida, porque el hábitat no es suficiente, el espacio para que puedan reproducirse, e incluso existe una escasez de pareja. Esto hace que entre los individuos existe incluso una guerra por el apareamiento y por continuar con esta línea evolutiva. Como siguiente postulado, Darwin también señala que la descendencia varía en sus rasgos heredables. Es decir, esta herencia va a ser al azar. De repente podemos encontrar que teníamos como padres originales una mariposa roja y una naranja, ¿sí? Pero en esta combinación, de acuerdo a la necesidad de adaptarse, puede generar una mutación. ¿Qué te parece? Interesante hasta aquí, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo hipotético simplificado. Imagina que tenemos un grupo de ratones. Son muy comunes y regularmente existen en todas las poblaciones. Por cuestiones de sobrevivencia, este grupo de ratones se cambia de ambiente, se cambia de lugar y entonces va a generarse una variación. ¿Cómo? A donde llegan, se colocan sobre unas piedras donde habitan. Y vamos a encontrar ahí que existe ya una población de ratones, ratones negros. Estos ratones que ya habitaban, hay mayor presencia en ratones café, pero también puedes encontrar grises, blancos, incluso algunos que ya empiezan a mutar. Bueno, en este nuevo ambiente en el que se mudaron los ratoncitos, vamos a encontrar que existen ciertos depredadores, los halcones, quienes ellos en su afán por continuar la cadena alimenticia y alimentarse, van a querer devorarlos. Y bueno, entonces va a ser más fácil que los halcones puedan observar y atrapar a los ratones cafés o que no son oscuros como el color de la piedra, porque es un grupo más vulnerable. De esta manera, los ratones que son del color o más similares a la piedra, que es el ambiente, que es el hábitat, van a poder sobrevivir. De esta manera generan un rasgo superior. ¿Por qué? A través del color del pelo, que es un carácter heredable de los padres que ya estaban ahí. Es por eso que pasa de padres a hijos. Y en este caso, los ratones negros, que son los que están más adaptados al ambiente, van a tener mayores posibilidades de pasar a la siguiente generación. En este caso, te acabo de presentar un cambio, un ejemplo hipotético en el cambio del ambiente, ya que se preserva los ratones de color negro. ¿Aún no te queda claro? No te preocupes, porque pareciera a veces un poquito complicado cuando te decimos que vamos a imaginar. Bueno, preséntame elementos, ¿cómo quieres que imagine? Bien, ¿qué te parece? Ya hablamos de ejemplos con tu familia, mariposas, ratones y en este caso tenemos
conejitos. ¿Recuerdas a Bonnie? Bonnie es la conejita que nos acompañó en la segunda clase. Pues Bonnie se embarazó. Es muy feliz y tuvo a sus crías. Estos son los hijitos de Bonnie. Si tú recuerdas a la conejita, su pelaje, su rasgo heredable era de color negro. Y te preguntarás, bueno, si Bonnie es negra, ¿qué hace este conejito? Observa su pelaje. El papá es de este color, como el amarillito. Este es igualito al papá. En este caso, no hubo una carga genética que le ganara a alguno de las crías como el pelaje de Bonnie. Pero mira, incluso se generó un rasgo genético en donde seguramente un antepasado en común, mira, tiene por ahí todavía un gen que lo carga a blanco. Si estamos hablando de selección natural y hablamos de que las especies van a buscar las mejores condiciones para seguirse reproduciendo, en este caso, con las crías de Bonnie, tenemos que van a estar cargados genéticamente determinado y que van incluso a mutar de acuerdo a las condiciones, porque ellos también tienen depredadores, aunque se encuentren en una ciudad. Pero ¿cuál sería su depredador y cuál sería su contexto si cambiaran de lugar? Por ejemplo, la nieve, la pradera. ¿Cuál de estas crías crees que sobreviviría de acuerdo a sus características genéticas en un ambiente donde hubiera nieve? Porque recuerda que las mismas condiciones no pueden ser las mismas para todos, es decir, no van a ser superiores, sino que van a ir adaptando. Muy bien, el conejito blanco tendría la mayor facilidad de poder sobrevivir y de poder seguir reproduciéndose, porque las características del ambiente son favorables para él. Pero si cambiamos el ambiente a una pradera, sería o el amarillito, el que podrían camuflajearse. Y entonces este conejito blanco tendría que mutar para no ser tan percibido por sus presas. ¿Cómo ves? ¿Un poquito más claro? Y seguimos con el tema de la evolución de las especies. Hemos desarrollado nuestro tema y casi llegamos al final. Vamos a revisar algunos puntos claves sobre precisamente la selección natural. Para ello, utilizamos como ejemplo a los conejitos. Vamos a ver si esta teoría se parece a lo que estamos hablando. Dice que la selección natural va a depender del ambiente, en este caso, del ambiente en donde se encuentre la especie de la que estemos estudiando, ¿sí? Algunos rasgos van a predominar, pero no siempre van a ser aquellos que sean superiores intrínsecamente, es decir, los que son propios o naturales al sujeto. Van a ser más bien los rasgos beneficiosos, los que se van a quedar en cada generación. Ya nos quedó claro que los rasgos beneficiosos van a ser aquellos que le permitan vivir, sobrevivir y reproducirse. ¿En qué? En un ambiente específico. Te daba el ejemplo de la nieve, la pradera. Dependiendo de ese ambiente es como va a poder adaptarse y va a tener que evolucionar para continuar su vida y no extinguirse. En este caso, va a actuar la variación heredándose, ¿sí? De generación en generación, de padres a hijos. Pero para eso necesitamos un material inicial. ¿Recuerdas? Él, para poder estar acá, necesitó que su mamá naciera y que pudiera reproducirse. De este material se va a generar una variedad, entendiéndola como las diferencias entre los individuos, que lo va a determinar los genes. Y esto lo vimos con los hermanitos del conejito, unos blancos, unos amarillos, y en su condición de sobrevivir, que está cambiando, evolucionando, mutando. Y entonces vamos a encontrar que la variación heredable proviene de mutaciones al azar.
Sí, así como lo ves, al azar. Es un volado. No se puede determinar, ninguno de ellos escogió de qué pelaje vestirse. La reproducción entonces va a ser una mezcla y una combinación de estos rasgos heredables, generando una mutación y una variación genética de manera aleatoria, no dirigida, no puede ser determinada. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿verdad? De la manera en cómo te lo voy platicando a manera de historia. Como producto integrador, te mencionaba al principio que vamos a elaborar una historieta con los mismos elementos con los que hemos trabajado al momento y que hemos señalado como ejemplos. Recuerda que es el origen de las especies y cómo se hace un contraste de la forma del pensamiento, creacionismo contra evolución. Para esto, ve por tus materiales, por favor, ya si los tienes a la mano, los vas acercando. Vamos a hacer esta historieta, ¿qué te parece? Los personajes van a ser conejitos. Vamos a tener por ahí un león, un jaguar. Iniciamos. Estoy acostumbrado a la acción. ¿Pero de qué manera? El conejito le pregunta al otro conejito, hey, tú, ¿cómo es que has evolucionado? ¿Seguro quieres que te explique? Es una historia muy aterradora. No importa, tú cuéntamela. Comencemos. Para poder evolucionar, tienes que correr de tus devoradores. Tienes que tener y generar habilidades para sobrevivir. A veces hasta hay que hacerse el muerto como opción. Debes de tener la capacidad de aguantar el frío y el hambre. Así, con ese proceso tan fácil, el que sobreviva podrá reproducirse. Mira, estos son mis hijos, los cuales tienen diferentes características. Y por último, ¿entendiste? Pero no entendió. Mira, lo devoraron. Este es un ejemplo de historieta. Espero que te funcione. Recuerda que lo más importante aquí es que tú plasmes aquello que pudiste aprender. A manera de cierre y para determinar cuánto pudiste apropiarte del aprendizaje esperado, vamos a hacer un test súper rápido. Acompáñame. Es cuestión de segundos. Nombre del naturista británico que estudiamos el día de hoy. ¿Lo tienes? Muy bien. Charles Darwin. Este personaje, ¿qué fue lo que definió? ¿Recuerdas los conceptos? ¿Te ayudó? Evolución y selección natural. Recuerda que la evolución, viéndolo como una descendencia con modificación, en la que se va cambiando a lo largo del tiempo. Este mecanismo se empleó, ¿de qué manera? Efectivamente, mediante la selección natural, ya que los recursos son limitados y solamente los más fuertes son los que van a sobrevivir. ¿Qué hace la selección natural? Hace precisamente que las poblaciones se vayan adaptando y que solamente se van a quedar aquellas que puedan sobrevivir al entorno con el paso del tiempo. Recuerda, son variaciones heredables y solamente van a quedar los sujetos más fuertes, como toda especie. Por último, en Puebla, recuérdalo, hay especies en proceso de adaptación y selección natural. Lo hemos visto en clases anteriores. Recuerda nuestro tema de biodiversidad. Muy bien, eres muy listo. Por mencionar algunos ejemplos, la ranita de Puebla, la rana arbórea, la culebra café poblana, el pez de agua dulce, espada y el dragoncito del sur, que es una especie fenomenal. Pues bien, te agradezco toda la atención que has prestado para esta clase y todo el entusiasmo que manejas. Soy la maestra Paloma y espero verte en nuestra próxima clase. Hasta luego.